pasado que al salir de una situación difícil sentiste ganas de volver? Israel prefería la esclavitud antes que enfrentarse al proceso de libertad. A veces, el temor al cambio es mucho más grande que la tristeza que ya conocemos. Bienvenidos a Redención. ¡Hola, chicos! Sean bienvenidos una vez más a un resumen de Escuela Sabática. Estamos súper contentos de grabar aquí una vez más con ustedes, ¿no? Es como que nuestro espacio preferido, nuestra parte favorita del día, se podría decir. Sí. Aquí tengo a dos personas muy importantes, John. Oh, gracias. Y Cristian. Hola. Ya no lo teníamos hace un tiempo, Cristian. Sí, andábamos aprendiendo. Y era ahora. Cositas, chévere. Andamos en otro país. Andábamos por otros lares. Pero feliz de estar aquí compartiendo con ustedes esta lección muy interesante, Aileen, ¿no? Exacto, muy bien. Superinteresante. Para empezar, vamos a hacer una oración. Claro. ¿La hago yo o la quieren hacer? Pareja honores. No, hazla tú. Muy bien, miramos el rostro, querido Dios, te queremos agradecer por este día y por esta oportunidad, Señor, de poder hablar de tu palabra, Señor, y de predicar de esta forma, Señor, para poder llegar a un montón de personas que lo necesitan, Señor. Utilízanos, Señor, como tus instrumentos para cada día mejorar y seguir en tus caminos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Estábamos más o menos como por la historia de Moisés, ¿vieron? Sí, oye, Sí. parece una película, ¿no? Es como el próximo capítulo, espérate, no te lo pierdas. Exacto, Entonces, no, sí. es una cosa súper chévere. Yo tenía ya tiempo que no leía así, de esa manera, ¿no? Toda la historia del Éxodo, ¿no? En especial lo de Moisés. Y es como que la próxima semana que sigue, ¿no? ¿Te imaginas hacer una serie? Como la que hay en la de David. A la Sí. hashtag, no, ¿Cómo es le- otra de, no te la has visto. Tienes que verla. Tienes que Buenísima. verla. No, es buenísima. El título es Plagas por doquier. Y empieza con una pregunta, diciendo, ¿a quién o a qué recurres cuando tienes problemas? Cuando tienes algún problema. ¿A quién recurres cuando tienes algún problema? Oye, sabes que hace unos días, bueno, una semana, pasó algo súper heavy, ¿no? Y a quien primero llamé fue un amigo. Bueno, estaba ya también, estaba con Samuel, conversamos, pero siento que siempre buscamos a esa persona tangible, ¿no? Aunque debería ser diferente, buscar primero a Dios, pero siempre buscamos esa persona física, ¿no? Sí, Dios está en el cielo y nos escucha y está aquí con nosotros con el Espíritu Santo, pero a veces creo que lo primero es buscar un amigo, alguien que nos escuche desahogar, ¿no? Ajá, no sé ustedes. Claro. Claro. Tú, Jonathan, Es interesante lo que dice porque a veces también en esos casos Dios utiliza a esas personas para Y pues, no está dar más mal, claro. apoyo, sí. Pero como mencionaba también, ¿no? Lo que se espera es que busquemos a Dios primero. Ya en Mateo 6, si no me equivoco, menciona a Jesús que primero hay que buscar el reino de Dios. Pero vamos viendo cómo se desarrolla este tema, ¿verdad? Con respecto a esto. Yo personalmente creo que a quien busco, bueno, aparte de Dios, a quien busco cuando tenga algún problema, a mi hermana. A mi hermana. Hashtag la hermana de ella. Saludos. A mi hermana o a mi mamá, creo. Hola, mami. Entonces, hace también otra pregunta. ¿Qué harías si no tuvieras a nadie que te ayudara? ¿Quién te ayudara cuando tuvieras algún problema? Generalmente lo que hacemos es buscar la solución por nosotros mismos, ¿no? Sea, por ejemplo, en lo económico, cuando no tenemos quien nos preste el dinero, pues rápido pensar en una forma de vender algo, de cómo buscar el trabajo, cómo pagar las cuentas. Pero debería ser así. No, pues ahí... El ideal debería ser otro, ¿no? A veces cuando, como dices, ¿no? Cuando estamos con un problema de salud, rápido buscar el mejor médico, a lo que cueste, o no tengo trabajo, voy a la tienda, pido fiado y soluciono el problema por mis medios, ¿no? Pero ¿qué estaba pasando con este pueblo? ¿Qué estaba pasando? Claro, yo también quiero añadir algo más. Muchas personas, cuando no tienen a quién recurrir o a qué recurrir, o piensan que no tienen a quién recurrir, ¿no? Porque Dios está siempre a disposición de nosotros, ¿no? Para ayudarnos, recurren como que a alejarse más de Dios. Recurren a tomar otras medidas, a caer en las drogas, a caer en el alcohol. Y realmente estas pruebas que nos pone la vida son el momento exacto donde más tenemos que buscar a Dios, ¿no? El momento en el que más tenemos que acercar a Dios. Entonces,
El pueblo, bueno, el pueblo de Egipto o la ciudad de Egipto, porque era una ciudad prácticamente bastante grande, tenía el río Nilo, que Ajá. también muchas veces podía ser un problema, ¿no? Ajá. El río Nilo era también como que un paso por donde se movía bastante El comercio. el Es comercio. que el, la claro, venta de es que el río Nilo para los egipcios era casi una deidad, representaba una deidad, entonces Era un, para ellos era todo el Ajá. río Nilo, porque les daba el alimento, el transporte, el comercio, ¿no? Y la deidad que representaba Y tenía el una río deidad, ¿no? Nilo era del dios Hapi, ¿no? Era uno de los De los de dioses las deidades que tenía ¿cómo es el pueblo de Egipto? del pueblo de Egipto, ¿no? Ajá. Entonces, cuando ellos necesitaban recurrir a un lugar que les daban alimento, pues el río Nilo. Claro, porque para según el ellos, cultivo, el dios para- de Hapi es el que les daba, El que les daba, ¿no? según ellos, ¿no? Ajá, y no sabían que el Diosito era el que permitía todo, no la Claro. naturaleza, el río. Pero Fue lo que después se dieron cuenta. después se dieron cuenta que no tenía ese Dios, no tenía el control sobre este río, ¿no? Esa deidad que ellos habían inventado, ¿no? Exacto, muy bien. Entonces, habíamos visto en anteriores lecciones que Moisés había ido, llamado por Dios, había enfrentado al faraón, le había pedido como que 3 días para salir de la ciudad y hacer como que un sacrificio. Claro, el Hacer como que sacrificio. un sacrificio para rendirle homenaje a Dios y todo eso con todo el pueblo. Y que el faraón le había dicho que no, que eran unos vagos, que no sé qué, que eran unos que se querían escapar. y no Claro, sé es qué. que- Esta escena es muy... para mí me gusta esa escena porque no me imagino al faraón así Tenía diciéndole miedo todos son unos también. holgazanes. Claro, es decir, que son unos vagos. Y mira, ¿sabes lo chistoso? Que Dios los manda, ¿no? Los manda y Moisés, una vez más, pone la excusa, ¿no? Que no sé hablar y bueno, te vas a ir con Aarón. Él sí, ¿no? Y fuera. Y comienza, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Necesito que dejes ir al pueblo porque vamos a adorarlo en el desierto. Qué Qué tan loco. loco usted. Primero porque todo el pueblo de Israel era parte de la mano de obra más fuerte, ¿no? Claro. De Egipto, pues. de sí. Egipto, ¿no? Y viéndolo por esa parte, se quedaban sin migrantes, pues, ¿quién iba a hacer Se quedaban sin mano de oro. se quedaban sin... Pasa que los egipcios ya estaban muy acostumbrados a tener esclavos, a tener Claro. gente que los sirviera. Entonces ellos como que ya no se imaginaban tener una vida Sin esas esclavos, personas, sin claro, esclavos, sin esclavos. Para ellos era como comer prácticamente. Y ahora cuando él va y le dice, no, ¿quién es tu Dios? Que yo conozco a tu Dios. Básicamente me suena a un país que lo encontremos un poco al Un poco norte. lejos y también están Al norte, que tiene migrantes. y están deportando. Pero y le dice no. Y Moisés se vuelve bajoneado porque el pueblo empieza a enojarse porque a raíz de eso los mandaron a trabajar más. Multiplicaron su trabajo. Le dice, no es que están vagos, les falta el trabajo entonces. Era súper rebelde. Como cuando le dices a tu mamá que te sientes aburrido. Que sientes, Ya, coge la escoba, Toma ponte la a escoba, barrer. ponte a barrer. Ajá, porque dice que en Éxodo 5:2 dice, y el faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo le obedezca y deje ir a los israelitas? Ni conozco al Señor ni tampoco voy a dejar ir a los israelitas, dice. Así de Y una. mira, y al mismo día, dice el faraón, dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de la cuadrilla israelita. Ya no les provean, dice, la paja para hacer los ladrillos. Hagan que ellos mismos vayan a ver, ya que están de vagos, ¿no? Eso está en el versículo 6 del capítulo 5 de Éxodo. Y ahí vemos, y el pueblo a raíz de eso se fue en contra de quién? De Dios, de Moisés, y todo el pueblo empezó a hablar, ¿no? A echarle la culpa. Es decir, Eso era porque el pueblo no estaba firme, porque ya habían pasado muchos años siendo esclavos y no estaban firmes en las creencias de ¿sabes? Dios. Hay muchas veces uno se acostumbra a ser esclavo. Esclavo del ¿Verdad? pecado. Ahora no tenemos un faraón, ¿no? Pero tenemos multitud de pecados ocultos que somos esclavos. Y a veces cuando viene alguien y nos dice, ¿sabes qué? Hay la manera de que puedas salir de aquello, lo vemos tan difícil, tan complicado, que preferimos quedarnos ahí mismo siendo esclavos con esto, ¿no? Y creo que eso se puede como que presenciar más. Mira, yo esto lo he experimentado en estos últimos meses, ¿no? Que
hay veces que en el mismo trabajo tú eres esclavo de las cosas que tú no te gusta hacer, ¿no? Eres esclavo de tu trabajo, esclavo del dinero. Entonces tú dices en algún momento, ya no quiero hacer esto. Ya no quiero hacer algo más. Quiero explotar todos mis dones para... O te termina explotando el jefe. Pero tú terminas explotando a ti. Pero luego cuando llega el fin de mes y te pagan, dices, ahora sí puedo aguantar. Sí puedo aguantar. Y eso es lo que le pasaba a ellos. Ellos los explotaban, por así decirlo, ¿no? Laboralmente. Pero ellos cuando salen al desierto, ellos recordaban la comida que había en Egipto. Decía, cuando teníamos carne, cuando teníamos pan, cuando teníamos agua. Incluso recordaban los dioses que adoraban dentro exacto. Entonces, en vez de enfocarse en las bendiciones actuales, se enfocaban en las cosas en las cosas pasadas buenas. Porque nosotros ya se habían adaptado al pecado. Ya se habían adaptado. Entonces, tanto así que hacía parte de ellos y cuando ya los sacaron de ahí, ellos sentían un vacío, ¿no? Se sentían de que, estoy aburrido, necesito pecar. Claro, entonces Moisés fue donde el faraón y como que le hizo esa pregunta y ya como que tanteó el terreno, ¿viste? Entonces hizo como que el primer, porque fue realmente como que un milagro que Dios utilizó a Moisés para hacer eso, que tiró la vara al suelo y se hizo una serpiente. Sí, y que ahí pelearon porque uno de los magos del faraón también tiró su bastón. Era Jesús versus Satas. Entonces ahí comenzó la primera plaga, que era el agua se transformaba en sangre. Directo en el ego de los egipcios, ¿no? Como les decía, ¿no? Del río y lo atacaron. Es decir, o sea, la fuente que para ellos era la fuente de todos sus alimentos, la fuente de vida, de comerse, de todo. Dios viene y sangre. A ver, vamos a ver qué hacen con eso. Esto era así. Iba, Moisés hablaba con el faraón y le decía, necesito que dejes ir a mi pueblo. El faraón decía, no, todo iba de vuelta, necesito que dejes, no, todo y así iba, siempre. Dice que cada grupo comienza con un encuentro de Moisés con el faraón a primera hora de la mañana y un mensaje de advertencia, le dice. Claro, porque Dios nunca te manda la plaga, el castigo, ¿no? Que a veces nosotros lo entendemos de esa manera sin darte una advertencia, ¿no? Hemos escuchado a nuestros padres que nos dicen, verás, Cristian, en la próxima, y nos advierten, ¿no? Ya cuando te entras a palo ya sabías, ¿no? Las consecuencias. Claro. Y nos damos cuenta que Dios en varias ocasiones le estaba dando la oportunidad de un llamado al faraón, porque el objetivo de Dios no era destruir tal vez a los egipcios, ¿no? Sino tal vez de alguna otra manera enseñarle el poder de él. Y le hizo varios llamados con estas plagas, ¿no? Pero vemos que el corazón del faraón era un corazón muy duro, ¿no? Exacto. Entonces, aquí dice en el folleto que todas estas plagas eran como que un ataque asombroso a los dioses egipcios, ¿no? Porque era la naturaleza, era el agua. Entonces dice que decidieron atacar directamente como que su fuente de economía, que era el río Nilo, convirtiendo el agua en sangre. Entonces los magos del faraón replicaron eso mismo, convertir el agua en sangre, y entonces ahí de vuelta el corazón del faraón se endureció. Después de ver, mis magos también lo pueden hacer, esto lo puede hacer cualquiera. Exacto. Entonces como que se le iba el miedo, ¿sí? Es como que es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Cometemos un pecado y sentimos miedo o culpa y después lo hacemos tanto que se apacigua y que eso se desaparece. Se nos endurece el corazón. Como ese es el famoso pecado imperdonable. Y no es porque Dios no te puede perdonar, sino que tú ya has perdido la facultad de buscar el perdón de Dios. Exacto. Entonces, ya nuestro corazón se hace callo, que ya el cargo de conciencia ya ha desaparecido, ¿no? Y por eso es que es el imperdonable, porque ya no tienes la facultad de buscar a Dios, porque sientes que es todo normal, ¿no? A veces se nos es un poco difícil salir de esa zona de confort, ¿no? Como le estaba pasando al pueblo, ¿no? Salir de esa esclavitud, ¿no? Y mira que hemos visto en películas, novelas, ¿no? Cómo era la vida de un esclavo. No era nada bonito. Todas las horas de trabajo, cómo los golpeaban, es decir, y pese a eso, ellos estaban rebeldes, ¿no?
Claro. Y bueno, aunque el enfoque de la escuela sabática está direccionada al pueblo de los egipcios, ¿no? Y la rebeldía del faraón de no dejarlos salir, ¿no? Ujú. Pero entonces viene la otra plaga, que es la plaga de las ranas. Uy, no, Ranas por todos lados, ranas por doquier. Y los magos podían replicar, crear ranas, pero no podían hacer que las ranas desaparecieran. Esa es la parte interesante. Entonces, Porque, perdón, el truco de Satanás, por así decirlo, porque nosotros sabemos que el único que tiene el poder de crear es Dios. Él es Claro. creador de todo. Y lo que hacían los magos eran puros trucos, eran lo que vemos en televisión. A veces no sé si habrán visto el programa de el mago que se enmascara los trucos. Ajá. ¿Ya? Básicamente eran trucos que realizaban estos supuestos magos, ¿no? Y una de las cosas interesantes es que el dios, déjame ver si lo pronuncio bien, Heket, ¿ya? Que es la diosa de la fertilidad, que para esta diosa las ranas eran lo más sagrado. El símbolo de la fertilidad. Era símbolo de la fe. Pueden aguantar, entonces. Entonces, lo que pasa es que cuando Dios dice, bueno, ataquemos a esta deidad, ¿no? Rana. Pero en cantidades abundantes que se comían todo. Y era, ya, se imaginan las ranas, ¿no? No, Ah. Pero han imagínate. hecho un montón de bulla también. Sí, Claro. y todo. O sea, si solamente, no sé si habrán visto esta polémica de los gringos en Puerto Rico que se quejan por las ranitas, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó. Unas ranitas que cantan y hacen bulla en las noches, ¿no? Ah, ya. Los coquí, entonces, que hacen mucho ruido, pero suenan bonito. Imagínate Un montón de ranas haciendo ruido y que no te dejan dormir. Ajá. Entonces, Dios quería como que atacar ese lado, ¿no? ¿Quieren su diosa de fertilidad? Tengan sus ranas. Tengan su rana. Entonces ahí el faraón le dice a Moisés, oye, por favor, necesito que desaparezcan estas ranas, porque eso ya era un montón, eran millares de ranas, eran muchísimas ranas. Entonces ahí le dice a Moisés, pero bueno, entonces si quieres que desaparezcan estas ranas, Deja ir al que pueblo. hagan el pueblo. Entonces el faraón le dice, sí, bueno, pero una vez que desaparecen las ranas, vuelve el corazón del faraón. Y viene una plaga que creo que la puedo calificar en una de las más feas, los piojos, qué asco, guacatera. No sé, pero. Ay, qué horrible, ¿eh? Qué horrible. Ya me empezó a picar la cabeza. O sea, imagínense un montón de niños contagiados por piojos, así muchísimos Y piojos. que no solo eran los niños, ¿no? Era Claro, todos, ¿no? Eran los animales también. Imagínate. también. Y a la larga eso se convierte en una enfermedad, ¿no? Claro. Qué horrible. Pero pese a eso volvía el faraón a decir, ¿sabes qué? Ok, listo, que se vayan. Y otra vez se repetía lo mismo, ¿no? A veces pasa eso con nosotros, cuando estamos en medio de las pruebas, nuestro corazón se hace suavito, ¿no? Se enternece, buscamos de Dios, Señor, perdóname, pecado, y llegamos heridos a donde Dios. Pero una vez de que Dios contestó nuestras oraciones, nos olvidamos de Él. Nos olvidamos y hemos conocido muchos casos, incluso a veces tal vez no, hemos sido parte de esa historia, ¿no? Que estamos mal, buscamos de Dios, empezamos a hacer la rutina que sí, que voy a hacer el culto, voy a acercarme más a Dios, porque quiero que, por la consecuencia que tengo ahora, lo que estoy pagando, creo que es porque me he alejado de Dios. Una vez de que mejora tu situación, somos como el faraón. Nos alejamos y volvemos a lo mismo. Volvemos a endurecer el corazón. Eso es verdad. Y bueno, como para mantener la línea de Dios versus los dioses egipcios, ¿no? El dios de la tierra, que según para los egipcios de allí surge la vida, ¿no? Es el dios Geb, G-E-B, Geb, ¿no? Que es para ellos uno de los dioses que hacía surgir vida a través de la tierra. Entonces, cuando Dios transforma el polvo en piojos, es como que también otro ataque directo a esa creencia, ¿no? De que, o sea, hizo surgir vida, pero no una vida que todos
quisiéramos que surjan, ¿no? Claro, es Piojo. un piojo, ¿no? Ajá, y dice que esta vez los magos no pudieron replicar eso y que le dijeron al faraón incluso, esto es obra del dedo de Dios. Y el faraón en vez de ablandarse se endurecía más y como el tipo se volvía más obstinado, ¿no? Terco. Ah. Y ahí sí, Dios 1, mago 0, porque teníamos empate, ¿no? Y entonces Dios envió la cuarta plaga, que era en forma de escambre de moscas. Oye, yo Siempre las he dicho- moscas, no, las moscas sí, no, Yo siempre no. he dicho que un animal que no tiene que existir son las moscas, las moscas, que insoportables. Y Aparte hay de unas que son molestas. así grandotas. Unas grandotas. Y suenan, Esas las de- abejas suenan. Horrible. ay, no. Hasta nombres, es tenerlas como mascotas, son inmensas. Pero imagínate, ¿no? Este pueblo cada vez azotado, y tal vez no por, yo me imagino los egipcios, ¿no? Muchos de ellos de haber dicho, ya, faraón, da tu brazo a torcer, déjalos ir, ¿no? Tal vez pero por culpa Claro. de este hombre que estaba al frente de este pueblo, estaban también pagando ellos las consecuencias, los platos Claro. rotos, ¿no? Y dice que el corazón del faraón se resistía más con cada plaga. Y luego, Pero siempre hay Ajá. una donde te pega y te duele. que sería la última, la que ya no aguantas más. Entonces, Dios decidió utilizar la siguiente plaga, que es la plaga de las langostas. Ajá. ¿Tú tienes ahí un día de la langosta? Es que aquí están todas las veces. Es como que vienen, están en el ring ahí. Está Jesús ahí en la esquina del cuadrilátero y pasando en fila los dioses egipcios, Y ¿no? ¡pum! Todos cayendo con un knockout. Mira, el dios anterior de las moscas es el dios Kepri, que es dios de la creación, renacimiento, del sol de la mañana, ¿no? Y es el dios de escarabajo y como de las moscas, ¿no? Algo así, alguna representación que tenían los egipcios. Pero al igual que las ranas, ¿no? Cuando Dios manda así por montón, como que dañando, ¿no? Esa estructura del Dios que tenían ellos. Y ahora tenemos, ¿cuál es que sigue? Las langostas, ¿no? ¿Qué Las tenías que langostas. decir? Las langostas. ¿Qué tenías que decir de las langostas? Ah, ya. Que las langostas fueron una plaga bastante fuerte, tan fuerte que incluso ya los egipcios estaban comenzando ya a confiar en Moisés y a creer todo lo que él decía, ¿no? Entonces, quitan las plagas de la langosta por un momento y le dice al faraón, ¿vas a dejar ir a mi pueblo? Y el faraón le dice, sí, está bien, dejo ir a tu pueblo, siempre y cuando las mujeres y los niños se queden. Y Moisés le dice, no. Todo o nada. Hay que dejarlos irlos a todos. Y como el faraón no quiere, de nuevo manda la plaga de las langostas, ¿no? Porque no. Oye, y las langostas van directo a destruir todo Yo lo nunca he que... visto una langosta. Bueno, en el campo ahí está, son como unos grillos grillos, ¿no? así Claro. grandes, ¿no? Una- Y esto destruyen los sembríos, ¿no? Todos los cultivos los destruye. Me imagino, ¿no? Todos los cultivos que tenían directamente la alimentación, ¿no? De ellos empezó a destruir todo esto, ¿no? Porque es de las langostas que conozco yo, ¿no? Pero es una plaga, ¿no? Es literal una plaga, un insecto que destruye. Exacto. Entonces, siguió la otra plaga. Después de esta, ya el faraón no quiso, entonces siguió la otra plaga, que eran las tinieblas. Y cubrieron todo Egipto las tinieblas durante 3 días. O sea, oscuridad completa. ¡Qué horror! Imagínate cuando se va la luz, nomás ya es horrible. Me empecé a acordar de los tiempos que se iba la energía en Ecuador. Ay, sí, durante que varios días. pero bueno, ya no había energía eléctrica, ¿no? Pero imagínate que el sol no debe haber salido, qué sé yo, ¿no? Qué feo, ¿no? Y mira que no solo es que, míralo como cayó esa plaga, recuerda que ellos ya estaban siendo azotados, es decir, tal vez muchos estaban enfermos por los piojos, por las ranas, tal vez muchas de las plagas anteriores todavía habían las consecuencias actualmente, y era una sobre otra, ¿no? Una sobre otra. El pueblo estaba súper azotado. Exacto. Entonces, el faraón accede a dejar ir al pueblo a adorar a su Dios, pero le dice que es en el ganado, que los animales se quedan acá. Y Moisés le dice, no, porque los animales son esenciales para hacer el sacrificio. Oye, y que Moisés ¿Qué? también se puso ya... Es que, chuzo, imagínate, el faraón estaba como desconfiado, como decir, ¿serán que vuelven o no vuelven? Claro. Dice, hasta el ganado se van a llevar, ¿no? Se van a Porque, llevar. a ver, váyanse ustedes
pero es en el ganado, pues, ¿no? Como una garantía. Y recuerda que el pueblo, cuando hablamos de pueblo, a veces nosotros pensamos que son miles nomás, eran millones, ¿no? Claro, pues Eran sí. millones. Sí, por eso es que el faraón estaba aterrado por el pueblo se de estaban Israel, multiplicando. porque en algún punto se volvieron más que ellos. Y es que las promesas de Dios siempre se cumplen. Dios ya había hecho una promesa que este pueblo iba a ser como la arena del mar, ¿no? Nos acordamos cuando le hizo esta promesa, si no me recuerdo, a Abraham. Abraham, claro. Ya, es decir, las promesas de Dios siempre se cumplen. Por eso ese pueblo, y mira que llegó a Egipto, llegaron pocos, ¿no? Y bueno, pasaron muchas generaciones y este pueblo se comenzó a multiplicar, ¿no? Eran millones, ya. Ahora, imagínate que ese poco de personas se te empiecen a llevar todo el ganado, ¿no? No se iban a llevar 20 cabezas de ganado, ¿no? Y iba a afectar también al pueblo, ¿no? Iba a afectar al pueblo de los egipcios, ¿no? Por eso el faraón se preocupaba y le dijo, no, ¿sabes qué? Ándate sin nada. Y vemos que cayó otra plaga, ¿no? Claro, entonces aquí Moisés le dice al faraón, esta va a ser, acá en el folleto dice, esta va a ser como que la última vez que vas a ver mi rostro. Y él les avisó a los siervos que estaban ahí en el lugar, que servían al faraón, que guardaran su ganado y todo eso, porque iba a venir el granizo y todo eso a destruir todo, ¿no? Y dice en el folleto algo que me parece súper interesante, como Moisés antes de lanzar una plaga siempre como que daba el aviso. Claro. Como les daba la advertencia, ¿no? Y es algo que Jesús también hace con nosotros, ¿no? Es que recuerda que también era su pueblo, porque Moisés creció en ese lugar, creció con ellos. De alguna otra manera, él no es que disfrutaba de todo lo que estaba pasando, ¿no? Tal vez estaban ahí sus amigos con los que creció, su familia adoptiva, no sé, ¿no? Pero era su pueblo y también tal vez esto hacía de que siempre llevaba y le decía a Faraón, porque no lo veo en un gesto de que debes hacer esto porque quiero que hagas, ¿no? Tal vez de una manera dócil, mira, hazlo, porque está tu pueblo afectándose, ¿no? Y por eso es que esta vez él cogió y le dice, no solo al faraón, sino a los siervos, miren, cuiden el ganado, va a pasar tal cosa, el faraón ya no está entendiendo. Algo interesante que se refleja bastante ya como que al final, ¿no? de esta lección, es que hace énfasis en que los milagros son muy importantes porque demuestran el poder de Dios. No es una de las mejores herramientas que Dios tiene. ¿Por qué? Vemos cómo Dios le presentó todas las, bueno, no todas, pero un amplio catálogo de milagros. Y aún así, Faraón endurecía su corazón. Y una pregunta que es bastante importante, que nos hace la escuela sabática, nos dice, ¿son importantes los milagros para la experiencia cristiana? ¿Por qué sí o por qué no? A veces nosotros seguimos al Dios seguimos al milagro, pero no al Dios que hace los milagros. Este pueblo estaba muy acostumbrado de ver tantos milagros, porque mira este faraón, ¿no? Ahorita que es el énfasis que lo hace con el faraón, vio tantas cosas sobrenaturales, porque un milagro es algo sobrenatural, ¿no? Pero su corazón endurecía. A veces queremos que en nuestras vidas suceda un milagro, que tal vez tenemos un familiar entre la vida y la muerte, o estamos padeciendo una enfermedad, no sé, ¿no? Pero ponemos esa condición, Señor, ayúdame, y una vez que lo hacemos, lo que decían antes, no nos volvemos, porque no importa el milagro que Dios permite en tu vida, no importa el milagro que vayas a presenciar contigo o con alguna persona, si tú realmente no estás entregado en las manos de Dios, no importa lo sobrenatural que veas, no va a valer de nada, sean los milagros que sean. Y mira, lo vieron en Egipto, luego lo vieron cuando salieron del pueblo, muchos milagros, pero no importa. Es decir, cuando tu corazón está endurecido, no hay milagro que pueda. No depende del milagro, sino depende de ti que entregues ese corazón a Dios. No. Es como lo que decía el profeta Samuel, que le dijo a Saúl, ¿no? Porque Saúl le decía que el ganado que habían tomado de la batalla iban a sacrificarlo a Jehová. Pero Jehová le dijo que todo el ganado, todo
se deshicieran de ellos, ¿no? Lo mataron. Pero Saúl era terco. ¿Y qué le dice Samuel? Que Dios no quiere sacrificios, no quiere sangre, Él quiere un corazón arrepentido, que sean obedientes. Por eso es que a veces nosotros pensamos que con los milagros la vida se nos va a resolver. Y no es así, ¿no? Dios quiere gente obediente, gente que esté dispuesta a servirlo. Si el faraón hubiera estado dispuesto, ¿no?, a ceder, pienso yo que Egipto hubiera sido un país muy bendecido, más bendecido de lo que ya era. Que ya era, ¿no? Claro. Pero vemos Porque estaba un cómo pueblo bendecido en eso. El problema es que vivían, Esclavos. los hicieron esclavos, es decir, tenían la oportunidad de que sean más bendecidos, ¿no? Pero bueno, se les ocurrió hacer los esclavos, ¿no? Claro, con respecto a lo que estaban diciendo, yo quería agregar que es verdad, Satanás siempre busca la manera de minorizar lo que Dios hace y siempre atribuirle los milagros a los humanos, ¿no? Y acá hay una parte que era, para culminar, me gustó mucho lo que dice acá el folleto, que dice: de esta manera destruye en muchas mentes la fe en Cristo como Hijo de Dios y las lleva a rechazar los bondadosos ofrecimientos de misericordia hechos mediante el plan de la redención. Amén. Amén. Exacto. Había una pregunta que me llamó bastante la atención, que decía, ¿siguen produciéndose hoy falsos milagros como los de los magos? Sí, Sí. yo he Y vemos en escuchado. denominaciones que manejan la filigresía, con esa, manipulan a las personas, ¿no? Vemos que sí, que está ahí en silla de ruedas, lo levantas y vemos eso, ¿no? Esos falsos milagros, esos falsos profetas, ¿no? Como se dio en el tiempo de Moisés, también se ve ahora. Y claro, no podemos decir que Dios no los haga en estos tiempos, pero creo que la prioridad en estos tiempos no es lo físico, es lo espiritual, porque sabemos que estamos luchando contra cosas espirituales que se sienten en la televisión, en la música, en el arte, se siente cómo Satanás está introducido y todo eso afecta a la mente. Yo creo que Dios no se enfoca en lo físico porque no es necesario. Es necesario Aunque- que nuestra vida espiritual, nuestra mente sea restaurada. Es que Dios te quiere curar de adentro hacia afuera. Nos damos cuenta de los milagros que vemos en el transcurso de la historia en la Biblia, ¿no? Siempre Dios te decía, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu leche y anda. Siempre decía eso, porque a Dios le importaba más curar tu espíritu. Y en consecuencia de eso, Nuestro curaba tu parte física, pero al Exacto. Señor, imagínate, curaba al paralítico y mañana se iba a farrear, caminando. Se iba a tratar de correr. Exacto, sí. Es decir, a Dios le importaba que su espíritu sea curado y en consecuencia de eso se realizaba el milagro. Siempre fue así, siempre fue así. Pero a veces nosotros queremos que la curación sea de afuera y nunca llega a ser hacia adentro. Gracias. No sé, algo más que podamos acotar. No. Perdonar eso nomás. Dios fue misericordioso con los egipcios. Claro, ¿Cómo porque mostró les su misericordia? avisó. Siempre. Porque les avisaba por medio de Moisés antes de cada plaga, yo creo. Sí. Claro, es que, Incluso Moisés le decía, "Mira, como dice, cuando- guerra avisada no mata soldado. Ajá. De esa forma se mostró la misericordia. No lo había Claro. escuchado. ¿No lo has escuchado? No, pues ya la escuchaste. ¿No lo avisaron qué? Guerra avisada no mata No soldado. mata soldado. Ajá. Pero sí, tal cual. Y sí, ahí se vio la misericordia de Dios, ¿no? Así que, Incluso con el faraón la misericordia. porque Dios tiene el poder en serio para ni siquiera pedirle permiso al faraón. Mientras leía me ponía a pensar, ¿no? Dios es un Dios todopoderoso, tiene un ejército de ángeles. Dios podía coger así nomás. O simplemente desaparecer a todos los egipcios, se acabó y se quedan ahí mismo y ya listo. Ya, se murieron todos los egipcios. Es decir, Dios tiene el poder para. Pero. Pero es el hecho de que Dios quiere que lo vivamos, que vivamos el proceso. Exacto. Porque eso nos forma como personas, nos da más fe, nos demuestra que Dios es el único y, Claro. y eso. Y también se muestra la misericordia de Él de esa manera, ¿no? Bueno, para terminar, Ajá. creo que ya. ¿Tú oras?
Sí, vamos a orar. La plaga. Ya nos cayó una plaga. Invitar a los chicos a que puedan comentar, puedan compartir. Por aquí, por acá, Por aquí, por acá, den like, comenten. Tal vez este mensaje pueda estarlo necesitando alguna persona, y así que puedes ser tú el canal de salvación por medio de ti y de tu compartida. Así que comenta, comparte, suscríbete y te esperamos la próxima semana con una nueva lección. Así que Dios los bendiga. Amén. Vamos a terminar con una oración. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por este repaso a la escuela sabática. Bendice a toda al grupo Redención, como también las personas que nos ven, que nos visualizan, Señor. Que seas un canal de bendición para cada uno de ellos. Si tal vez alguna plaga está azotando su vida, Señor, pon tus manos sobre ellos y que puedan, mi Dios, salir pronto de esa circunstancia. Cuida, protege y bendice a tu pueblo. Esto fuerte te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Muy bien, chicos. Nos vemos. Próximo episodio de Redención. Así Hasta que la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.